A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Bissenbach. Gente ilustre para cada día. 13 de marzo. Karl Marx. ¿Quién fue Carlos Marx? Karl Heinrich Marx nació en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue bautizado en 1824 en la iglesia luterana. Fue muy apegado a su padre. Estudió Derecho en las universidades de Bonn y de Berlín. Fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista, alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento, en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo, moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son El Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital, publicados los tomos 2 y 3 póstumamente. Marx es normalmente citado junto a Emil Durkheim y a Max Weber como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna. A la vez, junto con Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, es visto como uno de los tres maestros del siglo XIX de la Escuela de la Sospecha por Paul Ricoeur. También ha sido descrito como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia. En una encuesta de la BBC en 1999 fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Nacido en una familia judía de clase media acomodada en la ciudad renana de Treveris, entonces recientemente incorporada al Reino de Prusia, fue a estudiar a la Universidad de Bonn y en la Universidad Humboldt de Berlín, donde se interesó en las ideas filosóficas de los jóvenes hegelianos. En 1836 se comprometió con Jenny von Westphalen, casándose con ella en 1843. Marx se interesó de una forma crítica por la obra del filósofo alemán Hegel. Marx se involucró con un grupo de pensadores radicales conocidos como los jóvenes hegelianos, que se reunían en torno a Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer. Los jóvenes hegelianos se identificaban con el liberalismo y su oposición radical del régimen prusiano los llevó a constantes choques con las autoridades. Estaba profundamente comprometido en escribir su tesis doctoral, Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, que terminó en 1841, año que significa para Marx el paso a la edad adulta. En ella defendía en especial el ateísmo de Epicuro, un filósofo de la antigüedad y franco ponente de la creencia en un Dios, y como tal fue polémica particularmente entre los profesores conservadores de la Universidad de Berlín. Por este motivo Marx decidió presentarla en la más liberal Universidad de Jena, cuya facultad le otorgó el doctorado. Tras la finalización de sus estudios, escribió para un diario radical, la Gaceta Renana, donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en 1843 y comenzó a colaborar con otros periódicos radicales, como los Anales Franco-Alemanes y Adelante.
así como una serie de libros, algunos de ellos coescritos con Engels. Estuvo exiliado en Bruselas, Bélgica, en 1845, donde se convirtió en una figura importante de la Liga de los Comunistas, antes de regresar a Colonia, donde fundó su propio periódico, la Nueva Gaceta Renana. Se exilió una vez más en 1849. Se trasladó a Londres junto con su esposa Jenny y sus hijos. En Londres, la familia se redujo a la pobreza, pero Marx siguió escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía que podría mejorarse, así como una campaña por el socialismo, convirtiéndose en una figura destacada de la Primera Internacional. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases, sistema basado en la dialéctica de Georg Hegel, pero con un enfoque materialista y de praxis. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente en la sociedad, el capitalismo, a la que Lenin llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Teorizó que, como en los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se producirían tensiones internas producidas por las leyes dialécticas que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo que la sociedad, bajo el socialismo, sería regida por la clase obrera, en lo que llamó la dictadura del proletariado, a la que posteriormente se llamará socialismo o Estado socialista. Creía que el socialismo sería a su vez finalmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo. Junto con la creencia en la inevitabilidad del socialismo y del comunismo, Marx luchó activamente por la aplicación del primero, el socialismo, argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrotar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Aunque Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante su vida, sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los movimientos socialistas poco después de su muerte. Lenin fue el primer teórico práctico que intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. Los llamados gobiernos revolucionarios socialistas tomaron el poder en una variedad de países a lo largo del siglo XX, llevando a la formación de estados como la Unión Soviética en 1922 y la República Popular China en 1949, con diversas variantes teóricas desarrolladas, tales como el leninismo y el maoísmo. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.